ánimo y ahora mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya aquí en cabina nuestro invitado. Para mí, voy a empezar diciendo que un amigo de muchos años, hijo de personas a quienes yo adoro, gente muy buena, y yo me siento más que orgullosa, complacida de presentarles a ustedes a una persona que tiene un testimonio de vida para cambiar corazones. Nosotros tenemos aquí al pastor Juan Diego Morales. Bienvenido. Esto. Buenos días y le damos la bienvenida a este espacio, Juan Diego, una persona higüeyana pura. Yo sé que mucha gente te conocen, así que buenos días. Gloria a Dios. Antes que nada le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de estar al junto de ustedes. Amén. Y glorificamos al Señor en todo tiempo por las palabras que han mencionado. Pero ciertamente la palabra sí habla de que nosotros anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Amén. Ciertamente también cuando te escuché, y sabemos que quizás algunos de nosotros ignorábamos esa verdad, de que solamente al Señor debemos adorar. Amén. Pero la sierva mencionó que honra a nuestra familia y ciertamente tal cual, como dice la palabra, que el que honra a padre y madre tiene larga vida. Así Amén. Que honramos a nuestra familia. Bendecimos a todo el pueblo, este canal, esta emisora y por donde quiera que se va a transmitir este programa en el nombre del Señor. Así que estamos en la mano del Señor y si me permiten orar, claro que sí. Para presentar nuestra vida, nuestro cuerpo Amén. Una vez más delante del Señor, para que sea Él en medio nuestro. Señor Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Bendecimos, exaltamos tu nombre que está sobre todo nombre. Que tú vengas preparando la tierra, las atmósferas, Señor. Que sea tú poniendo la palabra, Señor, en nuestros labios. Que tú vengas, Señor, alumbrando con tu luz en el nombre poderoso de Jesús para tu gloria. Amén, amén y amén. Y así mismo, Rosy, con esa oración de impacto, yo quiero preguntarle a Juan Diego, ¿qué se siente vivir en Cristo? Gloria a Dios. Hermosa pregunta, ciertamente. La palabra de Dios dice claramente que el propósito de Dios para con nosotros los hombres es que conozcamos a Jesucristo. Cuando tenemos ese encuentro con la verdad, nuestra vida ya es totalmente diferente porque recibimos una naturaleza divina y esa naturaleza divina empieza a regenerar toda nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra conducta, todo nuestro ser. Por ende, es una vida de paz aún en medio de la dificultad. Juan Diego, o pastor, que ahora me toca decirle pastor, porque es una persona que está pastoreando de verdad de corazón en el mundo de Cristo y en el mundo de afuera hay de todo, pero a mí me consta que Juan Diego está impactando jóvenes y muchas personas, está cambiando vida, al igual que su primo Juan Diego, están haciendo un trabajo de verdad que gratificante para el Señor, que yo sé que lo ha puesto a ustedes a hacer un trabajo aquí en la tierra en su nombre. Gloria a Dios. A mí me gustaría que tú nos comentaras, sabes que siempre dicen que hay un llamado que Dios le hace a uno para transformarle la vida. ¿Cuándo tú sentiste ese llamado y dijiste, de aquí en adelante yo le sirvo al Señor? Gloria a Dios. Poderosa pregunta. Ciertamente tal cual la palabra de Dios, como dije en el principio, nos revela claramente que el Señor nos escogió desde antes la fundación del mundo para que seamos como su Hijo amado. Es decir, que hay un llamado global sobre toda la persona porque Jesús vino a salvar al mundo. Pero la manifestación de ese llamado en cada uno de nosotros individualmente se manifiesta en tiempos específicos, de manera específica o más bien de diferentes formas. En mi caso, a vivir una vida totalmente desenfrenada, una vida donde atravesé muchas cosas, donde personas llegadas a mí muy cercanas perdieron la vida, donde estuve a perder la vida en diferentes ocasiones. Por eso damos gracias al Señor por su grande misericordia. A veces en la ignorancia, porque la palabra habla de una ignorancia espiritual. En la ignorancia, cuando uno cursa por ese tipo de situación, a veces entendemos, wow, me salvé de tal cosa y procedemos de una manera equivocada a seguir viviendo esa vida desenfrenada. Y a veces esos son avisos de Dios. A veces esos son señales de Dios donde nos está revelando que una vida en desobediencia causa consecuencia. Pero específicamente en el año 2010,
recuerdo y honro a ese primo, le doy la gloria a Dios primeramente. Mi primo Moreno, Néstor Julio, me invitó y me dijo, Juan Diego, ¿tú crees que es posible que hagamos una célula en tu casa? Yo viviendo una vida totalmente conforme al mundo, pero siempre tenía también cierto temor de Dios. Su mamá es una mujer de mucha fe. Gloria a Dios. Y le dije, no hay problema, primo. Y en ese momento, en el 2010, iniciamos esa célula. La hacíamos un día a la semana. Pero ¿qué pasa? No había un fruto. Yo no me arrepentí en ese tiempo, pero sí el Señor ya estaba trabajando con su palabra en mi conciencia. Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a ser sembrada en un corazón, ya uno empieza a tener conciencia de pecado. ¿Qué pasa? Que del 2010 al 2013, esos 3 años, fueron 3 años totalmente diferentes, porque empecé a ver cosas ya, más problemas, situaciones, ya empecé a entrar en una profundidad aún más profunda de lo que vivía, porque ya había un tiempo señalado para que ya yo estuviera sirviéndole al Señor. Y en ese momento, esos 3 años, fueron 3 años que quizá en otro momento puedo abundar aún más, pero en el 2013 específicamente, sí, 14 de noviembre del 2013 fue mi encuentro con el Señor, donde a partir de ese momento hasta el día de hoy estamos en la mano del Señor. Excelente. Señores, nosotros estamos conversando con el pastor Juan Diego Morales, una persona que ha transformado su vida a través de la fe, a través de Dios, una persona que tiene un testimonio que creo que es digno de que todos nosotros podamos escuchar. Nosotros estamos ahora mismo a través de la 94.3, que cubre todo el este del país. Bellavisión, Canal 8, llega a toda la provincia, los distritos municipales a través de canales aliados y también, por supuesto, para el mundo y el país por nuestra plataforma. Muchas personas lo está viendo ahora mismo en las redes sociales, personas específicamente del municipio de Higüey, conocen quién es Juan Diego Morales y realmente estas son las historias que nosotros tenemos que transmitir. Juan Diego, el camino a veces es bonito, pero tiene sus dificultades, más cuando es en fe, porque vienen muchas tentaciones, vienen muchas situaciones que tú a veces dices, caramba, en medio del camino, ¿alguna vez dijiste vuelvo atrás o siempre ha dicho voy para adelante, voy con fe, voy con Dios, no regreso donde yo estaba? Para gloria de Dios, siempre testifico a los hermanos y amigos que aunque sí en el camino hay dificultad, porque así lo establece la palabra. Y aún dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 14, dice, hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero son caminos de muerte. Una vez alguien me dijo de una manera impresionada, me dijo, mira, pero el camino es difícil. Y mi respuesta en ese momento, pero fuera de él es peor. Sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, he tenido dificultades de diferentes tipos, como todo creyente en esta tierra tendrá dificultades. Pero gracias a Dios en ningún momento, hasta el momento, para gloria de Dios, me ha surgido ese pensamiento de volver atrás, para gloria de Dios. Amén. Y estamos en su mano día a día, clamando para que su misericordia sea renovada en todo tiempo, para que nos renueve la fuerza en medio del camino. Pero hasta el momento, gracias al Señor, y creo que hasta su venida, no van a ser ni va a salir esa palabra o ese pensamiento. Juan Para Diego, su gloria. Cuéntanos de los trabajos que viene haciendo Refugiando Vidas con Jesús. Bueno, Refugiando Vida con Jesús nació en el corazón de Dios primeramente en el año 2017. Tal cual como es su nombre, la palabra dice que en Cristo Jesús nosotros somos refugiados de la ira venidera. La palabra establece un tiempo de una ira, de un juicio, donde todas las cosas serán juzgadas. Tal cual como la justicia humana, nosotros estamos viendo en nuestro país recientemente, donde se está haciendo justicia de las diferentes situaciones que se han manifestado. Asimismo, hay un tiempo que Dios hará justicia sobre todas las obras que los hombres cometieron. Entonces, Refugiando Vida con Jesús lo que hace es que anuncia la buena noticia de salvación, donde el Señor a través de su evangelio lo que hace es que en vez de juzgarnos como el mundo, juzgarnos para condenarnos, lo que hace es que nos brinda su misericordia y Él trae el juicio que Cristo venció en la cruz del Calvario y ahí nosotros somos salvos. Eso es lo que se llama arrepentimiento. Entonces, Refugiando Vida con Jesús nació en el corazón de Dios, somos un cuerpo en Cristo, como dice la palabra. Habemos otros líderes, no solamente estoy yo, hay un cuerpo, están las hermanas
la copastora Evelina Carpio. Hay un grupo de hombres y mujeres que le sirven al Señor en espíritu y en verdad, que están anunciando esa salvación. Estamos en Bávaro, pero no solamente anunciamos la palabra en Bávaro, sino que el Señor nos ha concedido extender su reino fuera aún del país. Recientemente llegamos de Estados Unidos. Colorado, estuve Amén. viendo en redes sociales. Gloria a Dios. Y estamos en la mano del Señor siendo instrumento. Es como cuando alguien, aún nosotros vemos que hay países que todavía se compran personas, que es lo que se llaman esclavos. Claro. Cuando el Señor compra nuestra vida, nos redime, lo que hace que ahora nosotros somos instrumentos de Él. Eso es lo que se llama ser un Y santo. eres un instrumento de bendición. Dice por acá en nuestras redes sociales, Víctor Rodríguez, en una vigilia con el pastor Morales, acepté al Señor. Tú has observado muchas. También como un día tú tuviste ese llamado, ahora tú vas predicando, vas haciendo esas campañas, vas dando tu testimonio, y eso también ha ido haciéndole llamado a otras personas. Gloria a Dios. De verdad que es un testimonio digno de escuchar, es una vida que Dios ha transformado, porque fuiste joven, estuviste como muchas personas, como decía al inicio, en los caminos, pensando que no íbamos a llevar el mundo por delante, y de repente esa transformación. Qué bueno, bendito sea Dios. Pastor, ¿y cuál es la congregación que usted se encuentra para que todo el público en Facebook Live pueda, sí, ¿verdad?, Amén, amén. asistir? Bueno, Forma primeramente, voluntaria. quien salva es el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros lo que somos, como dije ahorita, instrumentos. Alguien que anuncia. Es como la palabra hablaba de aquellos hombres cuando venía un rey. Se convertía en un heraldo. Un heraldo era aquel que anunciaba, viene un rey. Okay. Y preparaba al pueblo para la visita de ese rey. Entonces cuando Jesucristo nos redime, nos rescata, entonces nos convierte en un heraldo que anuncia esa buena noticia. El hermano Víctor, realmente en una de esas vigilias, escuchando el Evangelio de Jesucristo, donde nosotros nos reunimos, aceptó al Señor. Okay. Nosotros estamos bajo la cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de nuestro amado pastor Carlos Vicente Barranco. Estamos en el Colegio Dominican Cambridge, en la ciudad de Bávaro, y ahí estamos día a día estableciendo los principios de la palabra de Dios. Amén. Dice, fue un cambio radical que hizo Dios en Juan Diego, dice en nuestras redes sociales. ¿Qué tan radical fue ese cambio, Juan Diego? ¿Cómo era esa vida? ¿Cómo fue transformada? Que muchas personas dicen, Dios en verdad ha obrado en el joven Juan Diego. ¿Cómo eran esos años que tú recuerdas? Y realmente, qué impactante fue para toda tu persona alrededor que de repente Juan Diego es pastor. O sea, no solo tú transformaste tu vida, sino que tú vas transformando la de otro. Gloria a Realmente es algo extraordinario. Bueno, para mí mismo, la primera sorpresa fue para mí mismo. Para ti, ¿verdad? Para gloria de Dios. Porque recuerdo que en ese día, específicamente donde estaba haciendo un retiro, donde fue invitado, me llegó un pensamiento. ¿Tú te imaginas que yo me convierto? Me vino ese pensamiento. Como ese frito. Y de repente viene la imagen de un amigo que honramos y queremos bastante, pero que todavía no le sirve al Señor. Me llega la imagen de ese amigo, que muchas veces hay personas que representan para tu vida algo, que tienen influencia sobre tu vida. Y no sé todavía el por qué el Señor me mostró ese amigo. Y de repente vino un profeta en medio de esa reunión y me dijo, dice el Señor que el único que salve es Él, no los amigos ni la sociedad. Wow. Y realmente esa palabra me impactó, como que confrontó mi interior. Y recuerdo que cuando la próxima semana, porque no fue en ese momento que confesé con mi labio a Jesús, pero sí el Señor puso su amor en ese momento, porque dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie viene a Jesús sino invitado por Jesús. Amén. Entonces en ese momento, cuando confieso al Señor, recuerdo que publiqué que había recibido al único que no pasa de moda. Oiga, qué palabra fue la que usamos aun cuando dimos el paso de fe. Todavía veníamos bajo esa vanidad del mundo, que esa fue la expresión. Aceptamos al único que no pasa de moda. Porque Jesús es y será por los siglos de los siglos. Amén. Y una persona de la televisión que también queremos, una amiga muy reconocida que ha estado en diferentes partes del mundo siendo modelo de diferentes formas, me dice, Juan Diego, ¿y tú te arrepentiste? O sea, me hizo como esa expresión, como quien dice que yo había matado a alguien. Wow. No sé si me Sí, entiende. porque seguro pasó eso mucho. Pero realmente, como le dije,
nosotros primeramente somos sorprendidos porque Dios inicia una obra en nosotros. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas en el Señor. Y así el Señor nos ha ido guiando, renovando, fortaleciendo, enseñando y capacitando para que entonces podamos vencer y alcanzar su propósito. Juan Diego, y a propósito de esos amigos que tú mencionas, en ese momento en que tú das el paso de servirle al Señor, tus amigos cercanos, esos que compartían contigo, que vivían la vida loca, como decimos los dominicanos, ¿qué te dijeron? ¿Te apoyaron o empezaron a decirte vámonos? ¿Te motivaron? Pero tú estás loco, muchacho. ¿Qué pasó ahí? Siempre se dividen, vamos a llamarle los escenarios o las personas, algunos te dan ese apoyo, algunos se identifican, algunos incluso ven motivación, porque hay personas que a veces le quieren servir al Señor, pero a veces el temor de la sociedad lo hace que ellos escondan lo que quieren hacer. Eso es así. Entonces cuando el Señor, por ejemplo, despierta en los corazones de algunos, hay otros que afirman y dicen, wow, me gustaría, y te apoyan. Hay otros que no se identifican en ese tiempo con esa vida, y entonces lo que hacen es que se apartan. Hay otros que también se convierten en instrumentos de tentación. Hubieron algunos que empezaban a mandar a veces solicitudes para que volviéramos al ambiente de fiesta. Pero el Señor nos dio la victoria en todo tiempo. Algunos vinieron en el principio al Señor, de mis amigos cercanos, principalmente unos que, como mi mejor amigo, se llama Francis. Al mes de nosotros estar en los pies del Señor, él también confesó al Señor. Amén. E incluso disfrutó de lo que se llama el gozo de la salvación. Pero ¿qué pasa? A veces hay algunos que se dejan enredar por las ofertas del mundo. A veces también se dejan arrastrar por los supuestos amigos que quieren que tú permanezcas en lo que ya no conviene permanecer. Bien. Juan Diego, evidentemente hay un llamado, que tú dices, bueno, sentí un llamado, pero realmente, ¿qué pensaste? ¿Qué reflexionaste? Que tú dijiste, dejo este camino y tomo este camino. ¿Cuál fue eso? Porque dice que es como la gota ya que rebosó el vaso. Que eso que tú dijiste, ya no sigo más. Me entrego a Dios. Amén. ¿Pasó eso o fue sencillamente una decisión de momento? Yo diría que fue un proceso, en cierto sentido, porque como dije en el principio, en el 2010 empecé a recibir lo que es escuchar la palabra de Dios. Claro. Porque a veces tenemos un temor vano, yo le llamo, porque no corresponde tener temor a Dios y no vivir conforme a Dios. Nosotros quizás como persona tradicionalmente religiosa, por la nación en la cual vivimos, quizá específicamente en el pueblo que vivimos, teníamos cierto temor al Señor, pero no un temor que corresponde a lo que la palabra enseña. Pero cuando esta palabra empiezan a alumbrar tu conciencia, que tú empiezas a ver lo que es pecado y lo que no es pecado, tú empiezas entonces a discernir entre el bien y el mal. En mi caso, del 2010 al 2013, ya yo aún viviendo esa vida desenfrenada en esos años, entonces en medio de la fiesta ya empezaban como a entender, la palabra de Dios venía a confrontar mi realidad. Wow, tú te sentías como estoy aquí, pero ya esto no es lo que quiero para mi vida. No, y ya tenía conciencia de dónde estaba. Y eso es un peligro cuando ya el Señor te está haciendo tenía la llamado. espinita del arrepentimiento. Sí, y eso es un problema porque entonces la gente empieza ya a verte como medio extraño, medio loco, porque tú empiezas a confrontar viviendo una vida, por ejemplo, pecaminosa, pero entonces diciendo, mira, pero esto tal cosa. Está mal, ya yo como que no quiero. Muy bien. Señores, de verdad que uno se queda, muchas personas conectadas en redes sociales, muchas personas diciendo bendito sea Dios, muchas personas diciendo Dios transforma la vida. De verdad fue un cambio radical, Dios mío, wow. Y las personas se quedan como impactadas de que hoy en día le esté hablando el pastor, el evangelista, el que acaba de llegar de Estados Unidos, de predicar el evangelio de Dios. Y así es Dios de bueno y así es Dios de grande. Nosotros vamos a continuar en esta entrevista exclusiva con el pastor Juan Diego Morales, un higüeyano de corazón, porque eres higüeyano, tu familia es higüeyana. Y nos vamos a ir a un corte, pero regresamos para seguir disfrutando de las bondades que Dios hace por nosotros. Esto es Trending RD.
Bueno, aquí es que seguimos, pero dime, Jensi, ¿qué pasó ahí? Se te perdió la cámara. Señores, nosotros seguimos en este espacio Trending RD. Nosotros tratamos siempre de transmitir diferentes historias y nosotros creemos que una historia importante que compartir es esa que transforma vida, justamente en estos tiempos de tanta dificultad, estos tiempos donde hay tantas cosas que nos pueden desviar del camino. Y aquí está con nosotros, y lo decimos reiteradamente, el pastor Juan Diego Morales, quien vino a hablar y nos dijo ahora en el aire, siéntanse en confianza, hagan la pregunta que ustedes quieran. Para eso estamos aquí, para que la gente sepa cómo Dios transformó mi vida, cómo ahora estoy en la luz, cómo ahora pude salir de ese mundo donde muchas veces estuve a punto de perder mi vida. Muchas veces, tantas veces quizá mis familiares pensaron que no lo contaría, que no me verían hoy aquí hablando de lo grande que es Dios. ¡Qué bueno! Eso merece un aplauso, señores. Y un aplauso también merecen los cumpleañeros del día de hoy. Tenemos el cumpleañero Dayan, ¿cómo es? Dayan, que cumple ¿cuántos añitos? Ese es el mío. 9 años. Ese es el hijo de Beatriz. Mi hombrecito. Que está todo hecho, un hombrecito, un caballero, y ahí lo vemos, qué muchacho más hermoso. Caramba. Y hijo mío, no puede ser menos. Pero bueno. El muchachito sí, el muchachito, mira, el muchachito tiene parece talento. actor, tiene talento. Y también está de cumpleaños Alonso Castillo. El nieto, es el nieto de Santo Amado. Ahí está, mira qué cosa tan ahí bella. Ay, qué lindo. Señores, Clavel, felicidades para él, para su mami Claver, orgullosa de ese niño. Mira, igualito a Santo, mira. Dios mío. Qué chulo, señores, qué bonito es Dios. Continuamos aquí conversando. Juan Diego, estábamos hablando, porque siempre detrás, pues, hablamos un poquito. Hay muchos cristianos, hay muchas personas que ven todo. No vamos a encasillar, no vamos a decir cristianos, sino personas que son un poquito como sui generis y todos como muy por encimita. Entonces, cuando ven esa forma, esa fe que de verdad transforma, que va en base a lo que dice esto, me gustó mucho, viniste con tu Biblia en la mano, ese evangelio radical. Me gustaría que nos hablara un poquito de eso. Gloria a Dios. Sí, ciertamente la palabra de Dios es clara. La palabra dice que el Señor prefiere al caliente o al frío y no al tibio, porque al tibio el Señor lo vomita. Wow, Rosy. Yo recuerdo... O caliente o fría. Amén. Nada de tibia. Yo recuerdo Bueno, nos acaba de dar duro ahora mismo, pastor. A nosotras. Siga. Gloria a Dios. Realmente cuando tomamos decisiones conforme a la verdad de Dios, vamos a confrontar un sistema. Vamos a confrontar una forma de pensar, vamos a confrontar una ideología. Y muchas veces esas decisiones alineadas a la verdad de Dios despiertan aún en tu propio familiar, en personas cercanas, porque no se identifican o no se sienten a gusto con una vida realmente alineada a lo que Dios establece. Pero muchas veces el enemigo, que ha venido a matar, a robar y a destruir y a engañar, lo que hace es que trata de confundir, y hay personas que entonces entienden que vivir una vida radical conforme a la verdad de Dios podía ser una vida extrema o una vida religiosa, lo que se le llama un RT. Un RT. Hay RT que realmente hay Sterfin escucha. Hay base bíblica donde la palabra establece que hay personas que tienen una conducta, dice que algunos predican por envidia, algunos predican por contienda y otros predican por buena voluntad. Cuando hablamos de RT, son personas que muchas veces tienen dogma de hombre, que le agregan a lo que la palabra enseña, y entonces ya son ideología de hombre, y eso realmente cae en un error dogmático. Pero sí, la palabra radical es cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y abandonar el mundo, abandonar ese sistema pecaminoso, ese sistema ciertamente que nos arropa, ese lo sistema que llamamos que nos ese envuelve. cambio radical. Amén. Entonces, eso es lo que significa la palabra radical cuando alguien se determina a servir a Cristo en espíritu y en verdad. Y para gloria de Dios, esto es de provecho, porque la palabra dice que sus mandamientos no son provechosos. A veces decimos, wow, pero es fuerte lo que la palabra demanda de nuestra vida. Realmente van a haber sacrificios, porque no vamos a tener que negar a nuestra voluntad, no vamos a tener que negar a nuestros malos deseos
porque la palabra dice que nosotros seguíamos los deseos de nuestros ojos, deseos engañosos. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño el corazón y la mente. Amén. 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 Juan Diego, esa vida cristiana, con ese cambio radical, hay gente que entiende que es aburrido, que eso no es divertido, que ahí no se vive bien. ¿Qué tú le dices a esas personas? Bueno, lo primero es que realmente en la naturaleza pecaminosa no es agradable. O sea, cuando nosotros, imagínense Juan Diego, el que vivía, que ahora ya murió en Cristo, dentro de una iglesia. Por eso el pensamiento que me vino, tú te imaginas que yo me convierta, porque no nos identificábamos como seres caídos con esa nueva vida. La realidad Entonces dura. hay personas que por eso que vemos, a veces no vemos fruto de arrepentimiento. Hay personas que están en una religión, en una congregación, pero no han nacido de nuevo, o sea, no han recibido esa naturaleza divina, Aún están muertos. no han tenido realmente ese encuentro aún. Y realmente entonces para ellos es algo dificultoso, porque tienen una naturaleza que es contraria a la buena, agradable voluntad del Señor. La palabra dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso nosotros no forzamos, porque el evangelio no es por imposición. El evangelio no puede ser algo que yo le imponga a un sistema que es enemigo de Dios. Ahora, cuando la persona es recibida por el Señor y se arrepiente, el Señor les concede su santo y bendito Espíritu, que es aquel que pone plenitud en nosotros. Que nos deleitamos en la voluntad de Dios, nos deleitamos en la palabra, porque esas son las cosas del Espíritu. No sé si me entienden. Amén. Y vi, Entonces, Quiero hacerte una pregunta por el hecho de que eres pastor. Sabemos que la Biblia está abierta a interpretaciones y de ahí salen tantas religiones, tomando en cuenta que dijiste lo de las personas que son RT, religiones modernas y todo eso. ¿Qué piensas tú, ya que las iglesias modernas utilizan pantalones, accesorios y las personas pueden maquillarse, y los RT, rajatablas, son personas que usan faldas largas, siempre están cubiertas? ¿Qué influye tanto tu vestimenta para ti como pastor, la vestimenta del pueblo que te sigue al llamado de Dios, con tu corazón? Amén. Bueno, la Biblia es clara. Por ejemplo, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. En los tiempos, por ejemplo, donde el apóstol Pablo, y aún en los tiempos de los apóstoles, habían ciertas normas que el Señor establecía en la palabra de Dios, el cual ellos, como seguidores de las palabras del Señor, adoptaron esas normas. Por ejemplo, ellos no comían carne. O sea, la carne, el que comía carne era una abominación. El que comían, por ejemplo, langosta o comía camarones, eso era una abominación, porque dice la palabra que todas aquellas cosas eran sombra de lo que había de venir. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, lo que hace ciertamente que pone lo nuevo, establece el nuevo pacto. Y había algunas normativas que eran simplemente normativas de cuidado, cuidado, vamos a llamarle externo, alabado sea el nombre de Jesús, y que también representaban ciertas cosas que Dios tenía escondido, los misterios de Dios escondidos. Por ejemplo, estos animales que se llamaban animales inmundos, era tipología de nosotros no comer del pecado, no comer de lo que desagrada al Señor. Entonces, la palabra dice en Romanos que el que come carne, que lo haga para el Señor, y el que no come, que lo haga para el Señor. Ahora, el equilibrio, en base a esa pregunta, está que nosotros tenemos que hacer todo con pudor y modestia. Me identifico más ciertamente en la postura bíblica que establece que nosotros como hombres de Dios tenemos que ser personas serias, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser justos. Hay personas, por ejemplo, que son más conservadores, que son decisiones que toman, que quizás se visten de una manera, no juzgamos a alguien que se quiera cubrir completo. Ahora la palabra establece que eso no quita los apetitos de la carne. Amén. Pero tampoco no vamos al extremo que la palabra habla de una gran apostasía, donde la palabra dice, ¿qué pasaría si los fundamentos, los principios serían quitados? La ideología de este mundo es quitar todos los principios que quizá no identifican con el Señor. Por eso estamos viendo, y aún desde el libro de Hechos dice la palabra, que el apóstol Pedro le predicaba a esta generación, le exhortaba con esta palabra, sé salvo de esta perversa y maligna generación. O sea, tenemos que ser claros,
Yo tengo que hablar lo que la palabra enseña, aunque quizá confronte mi propia familia, aun si confronta mi propia vida. Yo antes de servir a Cristo vestía, por ejemplo, de manera indecorosa, vestía de manera sensual, vestía de manera ciertamente quizá para llamar mi propia atención, para, como dice la palabra, amarse a sí mismo. Todas estas cosas lo que hacen es que nosotros miremos nuestra propia vida y no miremos al Señor. Ahora el Señor en su sabiduría nos va guiando a toda verdad. Amén. Nos va dirigiendo. Nos va dirigiendo. Por ejemplo, hay personas que si llega una persona a la iglesia, a la congregación, y llegan, por ejemplo, quizá vestidas de manera inapropiada, de una vez empiezan a señalar, a condenar y no dejan que el Espíritu Santo sea que vaya guiando toda verdad. Amén. Señores, Gracias. como siempre, yo me quejo de que el tiempo es corto, y con pastores como Juan Diego uno quisiera siempre continuar. Yo voy a tener que seguir conversando con él fuera del aire porque ahora yo estoy medio confundida entre Marcos Yaroide y la modernidad de él y una congregación de la iglesia de mi hermana, un poco RT. Hay que hacer otro programa con Juan Diego. Pero yo no quiero dejar de ir a Juan Diego. Señores, nosotros tenemos muchos jóvenes viviendo una vida desenfrenada y no puedo dejarlo ir sin que él le deje un mensaje final a esa juventud del pueblo altagraciano, sobre todo del higüeyano, que es el nuestro. Pero antes, Juan Diego dice, porque son muchos mensajes, Elizabeth Rijo, Dios bendiga siempre tu vida y los mejores deseos para un gran amigo. Con ella muchas personas han comentado muchas bendiciones y muchas cosas para ti a través del portal de redes sociales. Mensaje para los jóvenes y con eso nos Gloria despedimos. a Dios. Agradecido una vez más del Señor, de la oportunidad y de ustedes por haberme invitado. Ciertamente la palabra es clara. La palabra habla de que hay un solo camino a la salvación. Aún desde el antiguo pacto, ciertamente el Señor les ponía a sus hombres, a sus siervos, a sus ministros, de poner a las personas que escogieran entre dos caminos. Escoger la vida o escoger la muerte. Cuando nosotros presentamos la vida, estamos presentando el camino nuevo y vivo que Jesús abrió para nosotros. La buena noticia de salvación, dice la palabra, que el Señor no le tomó en cuenta a los hombres sus transgresiones, su pecado. Si el Señor tomara en cuenta mi pecado, alabado sea el nombre de Jesús, en el tiempo que me visitó, pues entonces me dice, no, tú mereces la condenación. Eso es así. Pero el Señor, cuando nos anuncia el Evangelio, dice que no nos está tomando en cuenta el pecado, sino que está mostrando su misericordia. Personas que están atadas a los vicios, personas que están atadas a la vanidad, personas que están atadas a los rudimientos ciertamente de esta tierra. El Señor le está diciendo, venid a mí los que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. La sangre de Jesucristo fue derramada para redimir nuestra conciencia, para redimir nuestros corazones, para romper los lazos del diablo, para romper los yugos de esclavitud, porque el que practica el pecado es esclavo de este mundo, dice la palabra de Dios. Bien, señores, de verdad hay que hacer otro programa. Muchísimas gracias, Juan Diego Morales. Muchísimas gracias a ustedes por las redes sociales de la 94.3 Muchos seguidores y de Juan Diego. Bella Visión. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, nuestra vida y por supuesto la de ustedes. Nos vamos, pero regresamos el sábado. Bendiciones. Amén. Bye bye.